Cordial saludo tengan todos ustedes. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a seguir con esa gran obra de Hobbes, Thomas Hobbes, del Leviatán. Y en ese compendio que el doctor Fernando Iliarte pues nos ha regalado y lo podemos transmitir porque ellos, a través de su gran función, necesita de otros que también sigamos aprendiendo a través de ellos. ¿Para qué? Para que el conocimiento se transmita de generación en generación y nosotros en nuestras posibilidades podamos transformar conceptos equívocos y llegar cada vez más hacia la paz. ¿Qué nos dice Hobbes de otras leyes de naturaleza? Entonces, de la ley de naturaleza según la cual estamos obligados a transferir a otros aquellos derechos que retenidos perturban la paz de la humanidad, se deduce una tercera ley: los hombres deben cumplir los pactos que han celebrado. En ello pues radica la fuente y el origen de la justicia. Donde no ha existido un pacto, no se ha transferido ningún derecho. Y todos los hombres pues tienen derecho a todas las cosas. Por tanto, ninguna acción puede ser injusta. La definición de injusticia es el incumplimiento de un pacto. En consecuencia, lo que no es justo, lo que no es injusto, es justo. Pero antes de que pueda tener un adecuado lugar, las denominaciones de justo e injusto, debe existir un poder coercitivo que impulse a los hombres al cumplimiento de sus pactos, por el temor de algún castigo, así como para robustecer la propiedad que adquieren los hombres por mutuo contrato, en recompensa del derecho universal que abandonan. Tal poder no existe antes de erigirse el Estado. Según los escolásticos, la justicia es la voluntad constante de dar a cada cual lo suyo. Por tanto, donde no hay suyo, es decir, donde no hay propiedad, no hay injusticia. Y donde no se ha erigido un poder coercitivo, es decir, donde no existe un Estado, no hay propiedad. Todos los hombres tienen derecho a todas las cosas, y por tanto nada es injusto. Así que la naturaleza de la justicia consiste en la observancia de pactos válidos. Pero la validez de los pactos no comienza sino con la construcción de un poder civil suficiente para obligar a los hombres a observar los pactos. Es entonces también cuando comienza la propiedad. No podría existir o no podrían existir promesas mutuas cuando no existe seguridad de cumplimiento por ninguna de las dos partes, como ocurre en el caso de que no exista un poder civil erigido sobre quienes prometen. Semejantes promesas pues no pueden considerarse como pactos. La justicia, es decir, la observación del pacto, es una regla de razón, en virtud de la cual se nos prohíbe hacer cualquier cosa susceptible de destruir nuestra vida. Es por lo tanto una ley de la naturaleza o de naturaleza. Del mismo modo que la justicia depende de un pacto antecedente, pues depende la gratitud de una gracia o liberalidad anterior. Esta es la cuarta ley de la naturaleza, expresada así: que quien reciba un beneficio de otro por mera gracia, se esfuerce en lograr que quien lo hizo no tenga motivo razonable para arrepentirse voluntariamente de ello. Nadie da sin intención de hacerse bien a sí mismo. Si los hombres advierten que su propósito puede quedar frustrado, no habrá comenzado de benevolencia o confianza, ni mucha ayuda, ni reconciliación de un hombre con otro, y continuará permaneciendo en situación de guerra, lo cual es contrario a la ley primera de naturaleza que ordena a los hombres buscar la paz. Quebrantar esta ley se llama ingratitud y tiene la misma relación con la gracia que la injusticia tiene con la obligación derivada del pacto. Una quinta ley de naturaleza es la complacencia, es decir, que cada uno se esfuerce por acomodarse a los demás. Pues para comprender esa ley debemos considerar que existe a los hombres o existe en cada uno de nosotros una aptitud para la sociedad,
Un hombre que pretendiera retener aquellas cosas que para sí mismo son superfluas o para otros necesarias, y que en la ceguera de sus pasiones no pudiera ser corregido, debe ser abandonado o expulsado de la sociedad como hostil a ella. Quienes observan esa ley pueden ser llamados sociales. Una sexta ley de naturaleza es la siguiente: quedando garantía que así será en el futuro, deben ser perdonadas las ofensas pasadas de quienes se arrepienten y desean ser perdonados. El perdón no es otra cosa que garantice la paz. Es una garantía de la paz. Una séptima ley es que en las venganzas los hombres no consideren la magnitud del mal pasado, sino la grandeza del bien venidero. Se deriva de la anterior, que ordena el perdón. Nos está prohibido infringir castigos con cualquier otro designio que no sea corregido al ofensor o seguir de ejemplo a los demás. La venganza, sin estas consideraciones, es un triunfo a base del daño a otro y no tiene ningún fin. Pura vanagloria, contraria a la razón, y hacer daño sin razón tiende a engendrar la guerra. Hacer esto se distingue con el nombre de crueldad. Como todos los signos de odio y de disputa provocan la lucha, una octava ley de naturaleza es que ningún hombre, por medio de actos, palabras, continente o gestos, manifiesta odio o desprecio a otro. Quebrantarla se denomina contumelia. En la condición de mera naturaleza, todos los hombres son iguales. La desigualdad que ahora existe ha sido introducida por las leyes civiles, aunque Aristóteles dijo que había hombres naturalmente aptos para mandar y otros para obedecer, cosa que va contra la razón y la experiencia. Y puesto que los hombres que se consideran iguales no se someten a la paz, sino cuanto se les trata como iguales. Como novena ley de naturaleza, situó que cada uno reconozca a los demás como iguales suyos por naturaleza. El quebrantamiento de este precio es el orgullo. De la anterior ley pues depende otra, la décima, que al iniciarse con condiciones de paz, nadie exija reservarse algún derecho que él mismo no aceptará que fuera reservado por cualquier otro. Si bien para obtener la paz uno debe renunciar a la libertad, pues de hacer todo aquello que le plazca, hay derechos como el de gobernar el propio cuerpo, disfrutar del aire y el agua, del movimiento para trasladarse, y todas aquellas cosas sin las cuales un hombre no puede vivir bien, que sí deben reservarse. Pero al retenerse deben también ser reconocidas a los demás. Quienes observan esta ley los llamamos modestos. Quienes la quebrantan son arrogantes. No hay que pretender una porción superior a la que corresponde. La undécima es que si un hombre se le encomienda juzgar a otros dos, deben prevalecer con equidad entre ellos. Sin ellos solo la guerra puede determinar las controversias. Esta norma ordena una distribución igual a cada hombre de lo que por razón le pertenece y se denomina equidad. La duodécima derivada de la antes expresada es que aquellas cosas que no pueden ser divididas se disfruten en común. Si pueden serlo, y si la cantidad de la cosa le permite, que se disfruten sin límite, de otra manera que se haga proporcionalmente al número de quienes tienen derecho a ello, y esto también es equidad. Pero como existen cosas que ni pueden dividirse ni disfrutarse en común, que el derecho absoluto o la primera posesión, si el uso es alterno, se determine por la suerte, esta es la decimotercera ley de la naturaleza, igualmente relativa a la equidad. Ahora bien, la suerte puede ser arbitral o natural. Si es arbitral, se estipula ante los competidores. Si es natural, es o bien primogenitura, en griego significa dado por suerte, o bien primer establecimiento, lo que significa que deben darse al primer poseedor y al primogénito, como adquiridas por suerte. Esta es la decimocuarta. La decimoquinta indica que a todos los mediadores de la paz
se les otorgue salvoconducto. La intercesión es medio para la paz, y el medio es el salvoconducto. La 16ª, que quienes están en controversia sometan su derecho al juicio de un árbitro, mientras las partes no se avengan mutuamente a la sentencia de otro. No podrá haber paz entre ellas. La 17ª proviene del anterior y ordena que nadie sea juez de sí mismo, pues nadie es idóneo en su propia causa. En las controversias que no se refieren a derechos, que pueden ser valorados bien por un juez conocedor, sino a hechos, el juez debe conocer crédito, o debe más bien conceder crédito a lo que dice en tercero o a varias más, es decir, a testigos. Esta es la 19ª ley de la naturaleza. La regla mediante la cual pueden ser examinadas las leyes de naturaleza es fácilmente comprensible para cualquiera, si se expresa así: no hagas a otro lo que no quieras que te hicieran a ti. Estas leyes son inmutables y eternas, porque la justicia, la ingratitud, la arrogancia, el orgullo, la iniquidad y la desigualdad de personas y todo lo restante nunca puede ser cosa legítima, porque jamás podrá recurrir que la guerra conserve la vida y la paz la destruya, pues pueden ser además fácilmente observadas, no quieren sino esfuerzo. Para lograr todo eso hay que esforzarnos. Quien se propone su cumplimiento, la realiza, y quien realiza la ley es justo. La ciencia que de ella se ocupa es la verdadera y auténtica filosofía moral. Escuchen ese hombre como ladra. Personas sin paz. Vamos a la segunda parte del Leviatán, del Estado, que habla de las causas, generación y definición de un Estado. La causa final de los hombres, al introducir esta restricción sobre sí mismos, en la que los vemos vivir formando estados en su propia conservación y el logro de una vida más armoniosa, es decir, el deseo de abandonar su miserable condición de guerra, condición que no es sino conservancia de sus pasiones naturales, cuando no existe poder visible que los tenga a raya y los obligue, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a la observancia de las leyes de naturaleza. Las leyes de naturaleza son por sí mismas, cuando no hay un poder que motive su observancia, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales pues nos inducen a la parcialidad, al orgullo, la venganza y a cosas semejantes. Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras. Por consiguiente, a pesar de las leyes de naturaleza, si no se ha instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno confiará tan solo en su propia fuerza y maña para protegerse. Cuando los hombres han vivido en pequeñas familias, un delito como robarse y expoliarse, pues ha sido un comercio. Cuanto mayor el botín obtenido, mayor el honor. Los hombres no observarán otras leyes que las del honor, que consistían en abastecerse de la crueldad, dejando vivos a los hombres con sus instrumentos de labor. Ahora, las ciudades y reinos, que no son sino familias más grandes, ensanchan sus dominios para su propia seguridad, bajo el pretexto del peligro de invasión, y se esfuerzan cuanto pueden para someter o debilitar a sus vecinos, y en edades posteriores se recuerdan con honor tales hechos. No es la conjunción de un pequeño número de hombres lo que da a los estados la seguridad. La multitud suficiente para confiar en ella no está determinada por un cierto número, sino por comparación con el enemigo, y es suficiente cuando la superioridad de ésta no es de una naturaleza tan visible que le determine a intentar la guerra. Y aunque haya una gran multitud, si sus acuerdos están dirigidos por sus particulares apetitos, no pueden esperarse de ellos protección, porque al discrepar entre sí, los individuos de esta multitud no se ayudan, sino que se obstaculizan y reducen su fuerza a la nada. Como consecuencia, son sometidos por unos pocos
que están en perfecto acuerdo, sin que, o más bien, sin con qué cuando no hay enemigo común, se hacen la guerra entre ellos mismos. Si imagináramos una multitud de individuos puestos de acuerdo en aplicar la justicia y otras leyes de naturaleza, pero sin un poder común para ponerlos a raya, podríamos suponer que todo el género humano haría lo mismo, y no sería necesario que existiera ningún gobierno civil o Estado. La paz existiría sin necesidad de sujeción alguna. Tampoco es suficiente para su seguridad que los hombres estén gobernados bajo un solo criterio, durante un tiempo limitado, como en una batalla o en una guerra. Aunque obtengan una victoria por su esfuerzo unánime, al no tener ya un enemigo común, se disgregan por la diferencia de sus intereses y nuevamente decaen en situación de guerra. Es cierto que las abejas y las hormigas viven en sociedad, por ello Aristóteles las enumera entre las criaturas políticas, y no tienen otra dirección que sus apetitos, ni poseen el uso de la palabra para indicar a los demás lo adecuado para el beneficio común. Algunos preguntan por qué la humanidad no puede hacer lo mismo. Y pues él contesta: primero, los hombres están en continua pugna de honores y dignidad, y las mencionadas criaturas no. A ello se debe que entre los hombres surjan la envidia y el odio, y finalmente la guerra, mientras que en aquellas no. Segundo, pues entre esas criaturas el bien común no difiere del individuo, de modo que aunque propugnen por sí mismas, procuran a la vez el beneficio común. En el hombre, por el contrario, el goce pues consiste en compararse con los demás hombres y no puede disfrutar otra cosa sino lo que es eminente. Tercero, pues no teniendo esas criaturas uso de razón, no ven ninguna falta en la administración de su vida común. En cambio, entre los hombres, algunos se piensan más sabios que el resto para gobernar la cosa política y pública, de modo que se afanan por reformar de esta u otra manera, con la cual crean perturbación y guerra civil. Cuarto, aun cuando estas criaturas en cierto modo tienen voz para darse a entender, no poseen ese género de palabra con que los hombres siembran el descontento entre sí y turban su tranquilidad de manera muy, pero muy caprichosa. Quinto, las criaturas irracionales no pueden distinguir entre injuria y daño, y por tanto, mientras están a gusto, no son ofendidas por sus semejantes. En cambio, el hombre se encuentra más conturbado mientras más complacido está. Le agrada mostrar su sabiduría y controlar las acciones de quien gobiernan el Estado. Por último, la buena inteligencia de esas criaturas es natural. La de los hombres lo es por pacto, es decir, artificial. No es extraño que además del pacto se requiera un poder común que los mantenga a raya y dirijan sus acciones hacia el beneficio colectivo. El único camino para erigir ese poder común es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales por pluralidad de votos pueden reducir sus voluntades a una voluntad, es decir, elegir a quién o quienes lo representen, de manera que sientan como propia pues cualquier cosa que éste o estos promuevan en lo relativo a la paz y seguridad común, y que sometan sus voluntades a la voluntad de aquel y sus juicios a su juicio. Esto es algo más que consentimiento y concordia, es una unidad real instituida por pacto de cada hombre con los demás, como si dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que ustedes pues también lo transfieran a él o ellos y autoricen todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, pues la multitud así unida se denomina Estado, en latín civitas. Esta es la forma como aparece aquel gran Leviatán o aquel dios mortal al cual debemos mostrar paz y aún nuestra defensa. En virtud de esa autoridad conferida,
El Estado, por el terror que inspira, es capaz de conformar las voluntades para la paz en su propio país y para la mutua ayuda contra el enemigo en el extranjero. En ello consiste la esencia del Estado, que podemos definir como una persona a la cual una gran multitud, por pactos mutuos, ha instituido como autor representante, con el objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y la defensa común. El titular se denomina soberano y se dice que tiene poder soberano. Cada uno de lo que lo rodean es súbditos y es un súbdito suyo. Se alcanza este poder soberano por dos conductos: por la fuerza natural, es decir, el sometimiento, o mediante el procedimiento de que los hombres se pongan de acuerdo entre sí para someterse voluntariamente a algún hombre o asamblea de hombres, con la confianza de ser protegidos. En este último caso puede hablarse de Estado político o Estado por institución. En el primero, de Estado por adquisición, sea en el Estado político, y en el Estado por institución, más bien en el primero, de Estado por adquisición, y en primer término voy a referirme al Estado por institución. Ya escuchando otro poco más del Leviatán, nos damos cuenta que ese absoluto es darle el poder de gobernarme bajo sus condiciones, pero que me proteja, porque es que como tanta guerra hay, tanta asedio tienen las ciudades, entonces lo que los súbditos, en los términos de Hobbes, lo que el súbdito pide es someterse a alguien que uno elige para que me gobierne bajo sus condiciones y mis condiciones, y lo que más le temo es a la seguridad, por eso es que pido seguridad. Pero él lo que no quiere es que ese súbdito que elegimos sea elegido por un tal Dios que no existe. Y él quiere que la sociedad de hombres se comporte como las hormigas, donde cada uno tiene un rol, todo bajo el dominio de la reina, en ese caso el rey, la monarquía, pero bajo criterios de paz, y hace como un código civil donde expresa una normatividad posible para lograrla. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. La cultura como deporte. Muchas gracias.